Vamos a empezar con la teoría clásica. Esto nos va a ayudar a clarificar primero los conceptos. Ahorita vamos a hacer una presentación ya de las simplificaciones, los supuestos y todo eso, pero hay que entender tres conceptos básicos: lo que es la dificultad, la discriminación y la correlación punto biserial. Son los tres indicadores básicos con los que trabajan. La dificultad va a ser una proporción de respuesta. Va a estar entre el 0 y el 1. Si yo tengo una dificultad de 0.2, es el 20%. Si tengo una dificultad de 0.8, es el 80%. ¿Cómo interpretarían este valor? ¿Qué sería más difícil? ¿Un reactivo que me dé un valor de 0 o un reactivo que me dé un valor de 1? El de 1. De 1, ¿no? El 0, de 2. Bueno, lo más cercano al 0 era más difícil. La proporción de la población a la que se lo estoy aplicando es menor. Aquí los valores cercanos, entre más se acerca a 1, es más sencillo el reactivo. Si tengo un valor de 0.85, pues le está contestando el 85% de la población. Ese es el primer valor. Como criterio, van a encontrar que varía. Es una de las cuestiones por las que sí es bueno en ocasiones ser planteado relativo. Si yo tengo estos valores determinados de antemano, me sirven para ensamblar mi versión. Yo puedo decir, si tengo estos valores y voy a ensamblar una versión nueva, dependiendo de los autores, hay quienes me recomiendan que abajo del 10% o del 20% no los considere, porque son reactivos muy difíciles. Igual hacia el otro extremo, reactivos por arriba del 90 o del 80, sucede lo mismo. Son reactivos, son fáciles de trabajar hasta por sentido común, alguien pudiese contestar. El segundo indicador es la discriminación. Aquí vamos a entender por discriminación que la pregunta sea lo suficientemente sensible para establecer diferencias entre los puntajes bajos y los puntajes altos. Aquí el objetivo de mi prueba es que realmente me permite identificar quiénes son los alumnos que están en este grupo. Si el reactivo no es lo suficientemente sensible para hacer eso, pues es un reactivo que no me discrimina. Puedo tener valores negativos y valores positivos. La mayoría, incluso los libros, me van a decir que es un valor que va de -2 a +2. En la realidad sí puede haber valores por encima de eso, pero no es lo normal. Valores negativos son reactivos que no me sirven. Me está contestando mejor el grupo de bajo desempeño que el grupo de alto. Valores entre 0 y 0.20 positivos serían reactivos que tienen algún detalle. Puede ser que a lo mejor tiene dos opciones de respuesta correcta, hay algún distractor que no me está discriminando, reactivos que a lo mejor los alumnos están yendo por varias como es correcta. Son reactivos que tienen algo que está creando confusión. Para que yo lo considere adecuado, deben ser reactivos que están de 0.20 hacia arriba. Y la correlación punto biserial es el tercer indicador. Esta me va a decir qué tanto cada una de mis preguntas está relacionada con el contenido global de la prueba. Va a establecer un nivel de excepción. Cada reactivo contra el puntaje total. Aquí, ¿qué puede pasar? Puedo tener un reactivo que a lo mejor me da un valor negativo o un valor bajo. A lo mejor es una pregunta en los exámenes de geometría analítica. A lo mejor la pregunta es de trigonometría. Sí está relacionada al contenido de matemáticas, pero no está directamente asociada al contenido global de la prueba. Y eso nos permite identificar lo que son preguntas cuando están en un nivel muy elevado, lo que nos pasa mucho allá en el examen profesional. A lo mejor me hace una pregunta de farmacología, pero el nivel de esta pregunta no correlaciona. ¿Por qué? Porque es una pregunta que está dirigida como para un especialista en el área de farmacología.
no de acuerdo al nivel de más contenido que tengo dentro de la prueba. Perdón, ahora, todo este tipo de consideraciones, ustedes las ven una vez que se realiza la prueba, previamente no se pueden identificar. Sí, también por eso es una de las funciones que es buena hacer piloteo. Si yo voy a piloteo con una muestra lo suficientemente grande y heterogénea, estos valores me van a dar un referente de cómo está mi prueba. ¿Qué es lo que pasa? Por decir, en el examen profesional tenemos dos poblaciones muy características. En enero son más de 1000 sustentantes, la mayoría son los alumnos que van al corriente, que vienen en tiempos. Muchos de los que reprueban en esa población y a los que tenemos rezagados vuelven a presentar en el examen de junio. El mismo reactivo, si lo aplico a las dos poblaciones, se puede comportar muy bien con la de enero, que es una población regular, y muy mal la misma pregunta en la población de junio. Y esa es una de las debilidades de este modelo. Aquí se van a mover mucho los puntajes, son susceptibles de variabilidad en función de las condiciones de la aplicación, de la población a la que se estoy aplicando o incluso del mismo instrumento. Cosa que con el otro modelo que vamos a ver otra vez se elimina, se obtiene un puntaje asociado al retiro con el instrumento de medición. No es susceptible de esta volatilidad. ¿Por qué se utiliza más el SNAP? Pues porque es más sencillo, es más rápido. Esto lo aplicamos y en 2 horas ya tenemos calificado el examen profesional. Cosas que si hacemos con nosotros vamos a analizar, nos llevaría un poco más de tiempo. Porque yo me quedo pensando, por ejemplo, en la discriminación. Tienes un cociente que haces a partir de los bajos y altos. ¿Siempre? No es una división, es una fórmula más elaborada. Por eso es una proporción o razón. O algo así. Se basa en las proporciones. Para calcular esto, dependiendo del programa que utilicen, dentro de la distribución, corta el 27% o el 33%. Esto varía dependiendo de los programas. ¿Y qué es lo que hace? Compara, yo lo que espero en mi respuesta correcta es que la mayoría de los alumnos que la estén tomando como correcta son los de este grupo. Los que realmente estoy esperando yo, que saben el contenido de la prueba. Los que están en este grupo son los que estoy esperando que se distribuyan en los demás distractores. Cuando en una pregunta pasa lo inverso, que los puntajes bajos son los que más están contestando, es cuando la discriminación me la da negativa. Ahorita lo vamos a ver ya más a detalle con el programa. Ustedes cuando sus alumnos les contestan, tienen una serie de claves de respuesta y tienen lo que contesta cada alumno. El programa internamente, ¿qué es lo que hace? Lo codifica así. Va a comparar el registro de cada alumno con el patrón de respuestas correctas. Marca como 1 lo que coincide, como 0 lo que está equivocado. Entonces, el primer valor, lo que es la dificultad, lo determina por pregunta. Si es una proporción y tengo 10 sustentantes, ¿cuál será la dificultad de esa primera pregunta? Aquí sería de 0.5. El 1 es acierto, ¿verdad? Y Sí, 0 sí. es falla. Aquí también sería 0.5. Serían 2, 4, 5, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 5, aquí, eso nos da la dificultad de cada una de las preguntas. El programa nos va a ayudar a calcular una dificultad global. Aquí cuál es la idea al momento de ensamblar si tienen los valores psicométricos de TENS. Verlo como una regla. Entre sus dificultades de ser más distribuidas a lo largo de esto, me va a permitir identificar el nivel de desempeño de los sustentantes en cualquiera de las posiciones. Hay quienes anteriormente se inclinaban porque estuvieran todos cerca del 50. ¿Pero qué pasaba con eso? Pues que no tengo elementos para identificar a los que están acá o a los que están acá. Si hago un examen muy difícil, ¿qué va a pasar? Voy a ubicar el desempeño de los que están en este extremo. Del resto de la población, a lo mejor no voy a tener un indicador preciso.
es como una regla completa. Es mucho más preciso tener una regla graduada en milímetros que una en pulgadas. Entonces de ahí la ventaja de tener distribuida la dificultad. Y eso, perdón, se logra distribuir la dificultad, se logra hasta después de evaluar el examen. Hasta y el siguiente evento. Cuando ya su banco. Ya tenemos la dificultad desacabada. El segundo elemento es la discriminación. Hay parte de esa lógica que les decía. Aquí, tras de la verdad, vamos a ver si sí, el más alto tendría 8, el siguiente tendría 8 también, 7, 7, el otro, ahí fue donde se mencionó, son más 5, pero no. 1, 2, 3, 4, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Si no, papá, tengo que pedir revisión. Es el número de revisión. 5, 2, 5 también. 4, 3. Entonces, ahí, bajo esta lógica, el programa ¿qué es lo que haría? Va a cortar esto como grupo inferior y este como grupo superior. Hasta el 8. Hay que lograr la proporción de respuesta. En este, probablemente me están contestando más los alumnos de los puntajes altos. De los puntajes bajos se equivocaron, se fueron por los distractores. Este es un activo que tendría una discriminación positiva. ¿Dónde no pasaría eso? En este. En este, los que tomaron la respuesta correcta fueron los del grupo inferior. Los del grupo superior se fueron por alguna otra opción. Este sería un reactivo que tendría una discriminación negativa. Entonces, eso lo va haciendo reactivo por reactivo. Y a partir de esa comparación que va generando, es que va sacando esos indicadores. Aquí, ¿qué más positivo? Mucho mejor. Yo esperaría que tenga más respuestas correctas del grupo superior que el grupo inferior. En la discriminación negativa, quiere decir o que el reactivo está mal construido o no vaya a estar mal construido, tener doble respuesta, tener distractores no funcionales, a lo mejor fue confuso. Esto veanlo, si la hacemos así como una distribución, pero está secuestrada. Este es el grupo alto, este es el grupo bajo. Obviamente yo espero que los de aquí sean los que estén contestando esta parte. Claro. Esa pregunta que hice el doctor obedecería más bien a que si todos tuvieran, por ejemplo, 0, o sea que tanto el grupo alto como el bajo hubieran tenido esa respuesta equivocada, hará que ver ahí el reactivo si realmente es confuso, doble respuesta, en fin, ¿no? Más que teniendo positivo o negativo. Positivo o negativo dice que, bueno, porque si está a la inversa, a mí me inquieta mucho que si está a la inversa, que la acertaron los que tienen un puntaje bajo y los que tienen un puntaje alto no lo aceptaron, o está mal construido, o está equivocado, o fue por azar, o fue por lo que quieras. Porque dirían, bueno, ¿por qué los de puntaje alto erraron? Si era un negativo, pensemos, con todo el que estuviera mal construido, no era fácil, ¿no? A lo mejor aquí, ¿en dónde se ha llegado al caso? Hay reactivos que tenemos en el banco, que son reactivos ya viejitos, de hace 5 años o más. A lo mejor el medicamento que se ocupaba como primera opción para una enfermedad, pues no es el mismo que se utiliza hoy en día. Si yo no actualizo ese reactivo dentro de mi banco, y inserto dentro de mi examen, ¿qué va a pasar? que los gatos van a contestar mal. Porque no es el conocimiento vigente. Hay a quienes estoy ayudando, a los alumnos de cuentas rezagadas que a lo mejor en su momento cuando ellos cursaron era el medicamento que aplicaba, pues son los que van a tomar como correctos. Y el tercer indicador, ¿qué es lo que hace? Correlación del puntaje dicotómico. Lo que tengo en cada una de mis preguntas, esto contra el puntaje total.
Y es lo que va a ver qué tan asociado está esta pregunta con el contenido global de la prueba. Y lo va haciendo pregunta por pregunta. Luego correlaciones 2, con el global, para ir determinando el grado de asociación. Pero ese grado de asociación, ¿cómo lo hace? O sea, de acuerdo al total que tiene el número de reactivos. Yo creo que hice algo parecido para una prueba de los pasantes, pero en lugar de hacerlo pregunta por pregunta, yo dividí por tema, por ejemplo, para neumología, para no sé qué, y lo que yo hacía era el total que tenían por tema con el total de reactivos que había. ¿Es algo parecido a eso? No, es parecido. En el programa que va a hacer también, supongamos que aquí tengo dos temas, del 1 al 5 y del 5 al 10. Yo le puedo dar la especificación para que me calcule los valores globales por tema y el valor global de la prueba. Entonces, por decir, en el profesional que tenemos las 6 áreas troncales, me va a dar cómo salió cirugía, medicina familiar, medicina interna, cada una de las áreas, y me va a dar el puntaje global de la prueba. Ahí es lo que a veces afecta. Cuando son bloques muy pequeños, lo que se va a ver afectado es la confiabilidad por área. Entre menos reactivos, pues obviamente la confiabilidad va a ser menor. Perdón, decías que se hace un proceso de correlación. ¿Qué tipo de correlación es que se hace? Es una correlación punto biserial. Punto biserial. Toma un valor dicotómico contra un valor continuo. Ya. Gracias. Lo que nos dijiste ver qué valores toman. Aquí igual Con los extremos. es como toda correlación, puede de -1 a 1. Valores aceptables, igual la mayoría nos dice que arriba de punto 20 es un valor que ya puede ser aceptable. Y ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿cómo hago el análisis? De la pregunta 1 contra el total que, o sea, la mitad de los alumnos la contestaron bien. Ajá. Contra el grupo alto bajo, No, contra todos, no. Contra el total de Contra el total de todos los. Aquí, si lo quisiéramos hacer a mano, para calcular la dificultad, pues lo que calculamos es una proporción. Si quisiéramos hacer esto, pues habría que ubicar puntajes altos, puntajes bajos. Muchas veces lo que podemos ocupar es una prueba técnica que me diga si realmente hay diferencia significativa entre los alumnos del grupo alto y los alumnos del grupo bajo. La correlación, sí está la fórmula de la correlación punto biserial, pero es más complicada. La mayoría lo que ocupa cuando lo va a hacer manual es la correlación de Pearson. La correlación de los dos da valores muy cercanos. Aquí, la presentación es para que tengamos en consideración algunos de los supuestos que maneja este modelo y que de alguna manera son algunos de los mismos limitantes de la teoría. Entre las ventajas de las pruebas de opción múltiple es que aunque tengamos poblaciones muy grandes, nos da la posibilidad de realizar una calificación homogénea y que esa calificación homogénea sea objetiva para todos los estudiantes. Aquí van a ver incluso si tiene aplicaciones grandes de la base que nos entrega Gustavo Badadas, si la hacen en línea en Tlatelolco, más tardan a veces en convertir los archivos, en darles el formato, en lo que se genera el análisis. El programa en realidad es muy rápido. ¿Cuál es el problema que íbamos a tener con este tipo de análisis? La codificación de los archivos que necesitamos. Si el archivo donde estamos marcando las claves de los sujetos o el archivo donde le estamos dando las especificaciones con las que va a calificar no está bien estructurado, es donde nos vamos a dar que nos va a marcar error, pero no nos dice muchas veces cuál es el error. Algo que tiene la base de allá del Tlatelolco que nos genera es que casi siempre al importe de exportar Excel va a conservar un espacio antes de la clave de respuesta correcta. Entonces, ¿qué pasa? Lo tratamos de correr y dice que no coincide con la clave de respuesta. Entonces, porque en realidad lo que está leyendo es el espacio para el primer punto. Entonces, uno de los primeros elementos que van a hacer en línea es depurar esos espacios que nos generan.
Es un modelo ya viejito, surgió a principios del siglo XX y parte de dos supuestos básicos. Que el puntaje global que tienen los alumnos se asocia a un puntaje verdadero y a un puntaje asociado al error. Ese error que involucra más reactivo porque puede ser más reactivo y más esto de la correlación no se correlaciona con a lo mejor para que sea más sencillo, piensen en lo que les comentaba hace rato: población de enero regular en tiempo, población de junio. ¿Qué factores pueden estar influyendo de la población de enero a la de junio? Pues sí, puede ser el vídeo, pero la regular del tiempo de estudio, cuando uno interrumpe en un periodo, se desconecta un poco de la información y volver a retomar ese trabajo. Pues ese error son todos los sesgos no controlables, es decir, lo que compete a los alumnos por sus características, por el tiempo transcurrido, porque no hayan cursado adecuadamente o hayan tomado el mismo curso, o un curso diferente, porque tengan una curva de vida mucho más larga porque ya pasaron 6 meses, todas esas cosas que no son, digamos, de manera controlables. No sé si aquí estableces también las controlables por el propio reactivo, la formulación de los reactivos equivocados, el que no se hayan formulado bien, el que tengan distractores no bien elaborados, todo esto. Entonces serían los dos errores. No sé si ahí estás enfocando ambos. No, está bien, ese es lo general. Aquí vamos a partir de algo que no hay ninguna prueba que me diga el 100% de lo que yo quiero evaluar. Si yo quiero diseñar un instrumento para evaluar depresión, pues me va a evaluar cierto aspecto de esa depresión en función del modelo teórico en el que esté basando mi instrumento, los reactivos que construí, no me la va a evaluar al 100%. Casi siempre cuando construimos un instrumento nuevo, pues hace un análisis factorial con el fin de determinar el porcentaje de valencia aplicada que realmente me está dando el instrumento. En el caso de las pruebas de conocimiento pasa lo mismo. Si yo quisiera evaluar el 100% de los contenidos de la residencia, en este caso de la especialidad, necesitaría una prueba inmanejable. Ese es uno de los primeros elementos del error. El otro van a ser todos los elementos que, como comentaba el doctor Clavelina, puede estar incidiendo. Aspectos atribuibles al instrumento, aspectos atribuibles a la población a la que se lo estoy aplicando y aspectos atribuibles al contexto, que de alguna manera pueden incidir sobre el puntaje de mi prueba. No es lo mismo si ahorita con las condiciones de iluminación y ventilación les aplico una prueba a que si se les aplica a las 12 del día, si el sol pega de lleno, levanto las cortinas y no hay ningún tipo de ventilación, pues son factores que pueden estar incidiendo sobre el resultado de mi prueba. Aquí, ese es uno de los elementos que se maneja como la parte volátil dentro del modelo, que va a haber mucha variabilidad dependiendo de las condiciones. Yo puedo aplicarlo a 10 grupos y me puede dar valores distintos, dependiendo de esta parte del error que está incidiendo sobre mis grupos. Entonces, él nos maneja la puntuación observada del sujeto, se compone de los dos elementos, del puntaje verdadero y del error. Aquí no se correlaciona, no se excluye una de la otra, pero es necesario tener presente que es un factor que va a estar jugando un peso específico. Esta, como les mencionaba en una de las disciplinas anteriores, surge a principios del siglo XX. El modelo que vamos a manejar con la MICA, los modelos más viejitos son de la década de los 60 y de ahí para acá se han venido desarrollando. Ahí ese modelo operaría como el calibrar una regla, si así lo vemos. Independientemente de la población, la regla me debe servir para medir lo mismo, pero en términos de conocimiento. Si yo calibro una báscula, pues me debe dar un peso regular, no debe de variar dependiendo de las condiciones. No sé si han oído de las pruebas adaptativas. Adaptativas. Esas se aplican mucho en computadora. Esas se basan en los modelos de la TRI. Ahí entiendo que a lo mejor para ubicar el nivel de desempeño de un sustentante no necesito aplicar una prueba de 300 reactivos. A
a lo mejor con 20 reactivos puede ubicar su nivel de desempeño. Ese tipo de pruebas, por lo general son en computadora. Empiezo con un nivel de dificultad de, si me contesta bien, voy a incrementar el nivel de dificultad. Si me contesta mal, empiezo a disminuir el nivel de dificultad. Y llega el momento donde yo veo que empieza a variar la respuesta, pero ya en realidad mantengo el mismo nivel de dificultad. Si su respuesta es constante, pues me permite ubicar más o menos un nivel de conocimientos. Entonces, a partir de lo que habías comentado al inicio, ¿cómo definirían la parte de la dificultad? ¿O cómo la entienden? De manera coloquial, ¿cómo la explicarían? La dificultad. Pues entre más hacia la derecha de la curva sería, o sea, una o dos direcciones. Una dirección estándar sería como que positiva la dificultad, ¿no? Aquí más que por relaciones nos guiamos por el porcentaje. Sí, aquí nada más hay que tener en cuenta que siempre, pues yo asociaría que un puntaje alto es más difícil. La interpretación o la lógica para interpretarlos al revés. Los puntajes más altos son los fáciles. Sí, no es constante. Puntajes bajos son más difíciles. Ahí, ¿cuál sería la dificultad nacional? 1.60. Si la mitad es aquí, sería como 2.75 más o menos. O sea, es fácil. Sería un activo fácil. Esa sería la parte del concepto de la discriminación. La línea continua en mi distribución. Aquí, ¿qué es lo que estoy ubicando? El porcentaje inferior, el porcentaje superior. Aquí la lógica es lo que comentábamos. La pregunta debe ser sensible para establecer la diferencia entre este y este. Si la pregunta no me establece esa diferencia, es una pregunta que no me establece. Porque a fin de cuentas, la pregunta debe estar sostenida a la mitad de la curva, ¿no? Con esa discriminación. Puede ser una pregunta que a lo mejor sea muy sencilla, que la curva esté así, pero dentro de esa distribución sesgada a la derecha debe de permitirme ubicar el segmento superior y las diferencias con el segmento inferior. Y lo mismo pasa con las preguntas de. Puede ser muy difícil, pero debe de tener una discriminación. Y la tercera, aquí la lógica era mi puntaje dicotómico, el sí no, correcto y incorrecto, contra el puntaje global. Y debe de haber una asociación entre los dos. Aquí, ¿cuál es el problema? Yo puedo tener un mismo alumno que presente con cada uno de estos 4 grupos. Dependiendo del grupo con el que le toque presentar, va a ser su desempeño. A lo mejor el puntaje de mi alumno está aquí. ¿Qué va a pasar? Si su grupo de referencia es este, pues yo voy a decir que es un alumno brillante. Pero si ese mismo alumno lo pongo en la población de enero que tenemos del examen, que a lo mejor este está, pues va a ser un alumno medio regular. Ese es el problema de esto. Y es una calificación mucho, por cómo se calcula, referida a la norma. No tengo un criterio específico. Todo esto es de la teoría clásica. La teoría clásica. Entonces a lo mejor aquí lo podemos ver por sedes. Pueden tener 5 sedes. A lo mejor el uno que es el mejor en una sede, lo mueven a otra sede y se lo pongo esta mal. O viceversa. Uno que es malito en una sede puede ser muy bueno en otra sede. Este es el procedimiento para generar análisis. Necesitan 2 archivos. Esta es la base que nos enviaron tal cual. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar únicamente las claves de los porcentajes y un número de folio que les asignamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros siempre? Generamos una copia de la base original.
nunca trabajamos sobre la base original. Se llega a dañar, nos equivocamos en algo, hay otra base. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le estábamos asignando un número de folio para borrar los nombres. Los nombres en este momento no nos interesan, los quedamos al final. Eliminamos los registros vacíos. Si los dejamos, los va a contabilizar. Va a aparecer puntaje mínimo de 0 y los va a ocupar al momento de hacer los cálculos. En todos los registros de los que no se presentaron, se eliminan. Tenemos que ver que no tenga ahí, ¿se dan cuenta? Hay todos en blanco. Todos esos espacios en blanco hay que sustituirlos. Nosotros casi siempre ocupamos un número de pruebas en blanco para que respete la posición, no recuerda las respuestas, y con ese 9, si nosotros las buscamos, identificamos cuál es lo que debemos dejar en blanco. Es lo que está haciendo ahí, sustituir los espacios en blanco por 9. Ahí está. Quedan como 3 alumnos que tenían el registro de algunas preguntas. Borramos los encabezados, borramos los nombres y ¿qué quedó? Únicamente el folio y las claves de respuesta. Aquí el folio lo asignamos de 4 dígitos. Es importante que ubiquen la longitud del folio, porque ahorita me nos va a preguntar qué excepción tiene. Y lo guardamos como archivo de texto. El programa trabaja con archivos de textos. Uno es este, que sería el archivo de datos, y otro es el archivo de control, que ahorita lo vamos a generar. En el de control es donde le vamos a dar las especificaciones. Ese fue el primero. Al abrirlo, queda así: el folio y las claves. Yo casi siempre elimino, si lo dejo así, lo pueden correr, si digo que está delimitado por tabulación, pero casi siempre le quito las tabulaciones. Eso me ayuda a hacer una primera verificación de un archivo. Al final, todos los registros deben de terminar igual. Si tengo registros con menos o más preguntas, ya cometí por ahí un error al generar este nuevo archivo. Entonces quedan todos igualitos. El segundo archivo es el archivo de control. Aquí, ¿qué es lo que nos va a pedir? Vamos a rotular los ítems del 1 al 200, en este caso queda el examen, y queda como una sola fila. Son 5 datos, si no me recuerdo. Es el ítem, es la clave de respuesta, le podemos decir el tema. En este caso yo les puse un 1, lo marqué como si fuera un solo tema. Si ustedes me hubieran dicho ahí, son 4 temas, son 5 temas, se divide, los puedo poner numéricos del 1 al 5, o puedo poner la etiqueta completa. Si pongo las áreas que tenían, no sé, y la presidencia de eso, me las va a tomar cada una comunidad. Ahí se dan cuenta ya que la primera columna, que es donde estaba marcado el ítem, ahí estamos marcando las claves de respuesta ya de manera consecutiva. Este es ya el programa de Internet. No, eso no es Excel. Eso lo vamos a hacer. En Excel preparo los dos archivos. Y ahí te nada más son 4 clics y sale la ganancia. Lo tardado es esto. Ahí están las 200. Borramos lo que tenía el archivo. Si lo aplican en el catálogo, ¿qué ventaja nos da? Que en la parte superior aparece la respuesta que se utiliza. Entonces nada más la copo y la pego. Ahí la rotulamos para que les quede el registro dentro del archivo. Que va en cada columna. Es el folio, la clave, el tema.
si califica o no califica, y el tipo de pregunta. Aquí en esta columna de si califica o no califica, siempre le ponemos Y a todo. Es de que sí califica. Ya en un momento, si decido que mi prueba 10 preguntas no las voy a tomar en cuenta, las marco con una E. Okay. Y en automático genera el análisis sin tomar en cuenta que discrimina. Aquí es el foro, la clave, son preguntas de 4 opciones, es un solo tema, la idea de que sí califica, y con una M vamos a identificar si son respuestas de 8 minutos. El programa nos ayuda a calificar otro tipo de pruebas, pero el de opción múltiple se identifica con M. Y el texto del tema, les decía, lo pueden poner completo, no hay ningún problema. Al final, este archivo sí lo vamos a dejar dividido por tabulaciones. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Lo que encuentre entre cada tabulación lo toma como un etiqueta. Aunque el tema sea muy largo, si tiene tabulación al inicio y tabulación al final, lo va a jalar para atrás. Igual, desde que decimos, voy a dar como archivo de texto con tabulaciones. Y así quedó su archivo. Preguntas. Este ya es el programa tal cual. En esa primera pantalla voy a darle la ubicación de los archivos. El archivo de datos que generé, que es el de las claves, el archivo de control, y le voy a dar un nombre al archivo de salida. ¿Cómo quiero que se llame? El archivo que va a tener los resultados. Y aquí le puedo poner, no sé, el nombre es que inicie el análisis, y eso va a aparecer dentro del reporte. ¿Qué características tiene esto? Nos va a dar 3 archivos. Uno en Word, que es donde viene el reporte bonito, con gráficos y demás. Esos mismos datos me los va a dar en Excel. Entonces, si yo quiero hacer gráficas o algo distintas, miren ahí, no tengo que recapturar mis datos, ya tengo el archivo de Excel. Y me da un tercer archivo, que es de puntajes de score. Esos de score es donde viene el percentil en que se ubica cada alumno, la distribución. A ver, aquí le ubico cuántas decimales tiene y en cuántos segmentos quiero que fraccione mi distribución. Nosotros pedimos siempre 4. ¿Por qué 4? Porque nos va a cortar el 25, del 25 al 50, al 75. Entonces los valores del primer partido y del último partido van a ser muy semejantes a los valores de la discriminación. Entonces yo desde ver el porcentaje de alumnos que tengo en uno o en otro, ya sé si es positivo o negativo, sin necesidad de recalcularlo. Y bueno, el archivo de base que nos va a servir es este. Este es el reporte que genera. Da una explicación general del programa, me da las rutas de dónde estaba recorrer, me dice cuántos sustentantes tenía, cuántas preguntas. Luego de este lado me da valores de confiabilidad, me da el famoso, no son descriptivos, me da la media, desviaciones, mínimos, máximos, media de P, media punta ministerial, confiabilidad, me da el valor de alfa y aparte lo calcula por mitades, pares y normas. Y es el listado de negativos. Aquí, ¿por qué nos marca muchos con flag? Por la muestra. No es una muestra muy pequeñita, puede haber preguntas que a lo mejor no están tomando en cuenta todos los distractores. Nos va a dar dos anotaciones básicas, un LR, que es algún problema asociado a los distractores, y una K. La K es el problema asociado a la clave de respuesta. Para cada pregunta nos va a dar una gráfica así. ¿Cómo se comportaron mis distractores? Los datos globales, si califican o no califican, la N, la P, los datos globales del reactivo, el comportamiento por opción y los porcentajes. Si tiene algún detalle, se los marca aquí en la columna de flex. Por decir aquí, ¿qué problema hay en este? Nadie toma en cuenta la opción.
O sea, las otras tres se distribuyeron muy bien, Sí. pero esta, nadie la tuvo en cuenta. Y aquí es donde vamos a ver los valores. De que debe ser positivo o negativo, y en ese cuadrito lo voy a marcar. Pues es el archivo de los stores, este ya no lo abrí, pero aquí es donde nos da el rank y los percentiles por cada uno de los sujetos. Igual lo da en formato de texto, nada más le dicen abrir con, que lo abra con Excel y ya lo abre por columnas. Y el otro es el que nos da lo mismo que el archivo de Word. Nos da los datos globales de la prueba y los datos por pregunta. Y eso es todo. Sí, fácil. ¿Qué quieren que hagamos primero? ¿Checamos una o dos preguntas o quieren de una vez intentar correr y a ver si les da lo mismo a todos? No, si podemos checar entender un poco más. O sea, todo esto te lo da ya el programa ahí. Sí, generando los dos archivos de texto, Ajá. en automático él genera todo esto. O sea, en realidad la talacha es generar esos archivos de Excel, ¿no? Sí. Aquí cuál es el problema, cuando aplicamos todavía con hojas de respuesta. Y por ejemplo, ahí sería poner las respuestas o puedo hacerlo directo ya en acierto, pues para que lo califique el examen. No, necesitamos las clases. Pero a ver, ¿cómo está lo de qué es? ¿Por qué hay que pasar una Pues puesta? sí, hay que pasar las hojas al Excel. Si lo hacen en hojas de lector, pues hay que hacer la lectura. ¿Cuál es el problema de la lectura? No ver una base que les salga 100% limpio. Desde a veces que está tantito mal impresa, que primero el número de fuera marcando 2 dígitos, claro, marca doble respuesta, es un asterisco. Entonces todo eso hay que irlo cotejando con los asteriscos. Que no existan errores. En las llaves de respuesta igual. Es con lápiz, detecta la marca del lápiz en el numerito. ¿Qué es lo que hacen a veces? Borran uno y marcan el otro, no borraron bien, lo marca como doble respuesta. A veces por el mismo grafito. Voy contestando y voy aplastando la mano, voy dejando una mancha de lápiz. Me lo marca como doble respuesta. Entonces van a aparecer asteriscos. Cuando el profesional se hacía en papel, nos llevaba casi una semana por dejar ¿están seguros que la respuesta estaba en la base? Era lo que había puesto el chico. Ya la parte del análisis es muy rápido. ¿Qué ventaja tiene la aplicación en línea? A lo mejor no van a hacer catalogo, pero no sé, una opción sería a lo mejor el móvil. Si marcan los exámenes dentro del aula, pues vas a crear un archivo de Excel. Ese archivo de Excel pues va, si le reto, pues el chico lo que va a aparecer. La desventaja de estar en papel es igual que si se dobla, se maltrata, se dañan las marcas de lectura, pues hay veces que hay hojas que se rompen o que no pasan. Son hojas que tenemos que capturar a mano. La verdad sí se pierde mucho tiempo. Esas todas son proporciones grandes. Entonces aquí sí lo mejor sería pensar en una aplicación digital. Ese es el mercado que nos enviaron el viernes. El mismo viernes lo generamos. Aquí nos dan esos primeros datos. Fueron 200 preguntas. La media de aciertos fue de 106. La desviación estándar es de 12. El alumno con el puntaje más bajo fue de 84. El alumno más alto 129. La media de P, que es esta misma media pero transformada en porcentaje, es del 53%.
La media de la correlación punto ministerial, revis, es de punto 11. No sé qué tan difícil haya estado el examen. 129 de 200. Contestaron como 6.5. La confiabilidad, punto 76. El error de medida. Y esos son valores de confiabilidad también calculados con otras fórmulas. Orbitales. Todos están arriba de 60. Son como complemento de los valores que siempre reportamos. Aquí por decirlo. Sí, es bueno. Arriba Nos dan los puntajes de la dificultad, el valor de T, para cada pregunta, y el valor de la discriminación. Aquí se dan cuenta esa pregunta 5, nos dice que a lo mejor tiene algún detalle con la clave, que sería acá, y con las opciones. Las opciones, ¿por qué? Nos está dando una discriminación negativa. Está contestando más el grupo bajo que el grupo alto, y ahí nos va dando para todos. Nos da un resumen de los datos globales de la prueba antes del reactivo reactivo. Eso es como se distribuyeron los puntajes. Si se dan cuenta, la mayoría están concentrados entre el 108 y el 117. Por aquí tiene algunos picos también. Nos da la gráfica, y eso mismo que nos da la gráfica, nos lo da en tablita. Ya ven que a veces tenemos que generar diagramas solo para los informes. No invertamos Excel y aquí mismo sale. Nos dan los valores de P en términos de porcentaje, cómo están distribuidos. Nos da la frecuencia. La correlación punto decimal, cómo se distribuyó, y valores positivos sería a partir de aquí. Este bloque de acá sería lo que tendría algún tipo de detalle. Aquí, ¿cuál sería la reserva dentro de este examen? La población, que es una población muy pequeñita. Así es lo que le decíamos. Este modelo va a variar mucho en función de la población. Si este mismo modelo lo realizamos con el ejercicio que va a hacer a MICA la administración, va a ganar que se va a comportar así. Esta es la distribución, el error. Aquí siempre, fíjense, las escalas a veces maneja o modifica el puntaje de los valores y luego nos da el resultado. ¿Vale? Bueno, sí, da una explicación global de qué es lo que hizo, cómo lo hizo, qué valores se está tomando como referencia, y después viene el detalle de cada pregunta. Siempre ubica cada opción de manera distinta. Aquí creo que lo que esperaríamos en términos ideales con un reactivo de estos. Sobre esa misma gráfica, un reactivo así ideal, bonito, vamos a encontrar que la respuesta correcta siempre va a tener una tendencia así en la gráfica, y los distractores van a estar al revés, van a estar así. ¿Por qué? Es lo que me va a dar la tendencia al valor negativo o positivo. En esta recta, mi pendiente es positivo. En esas tres sería negativo. Yo esperaría que solo la respuesta correcta se comporte así. Y los distractores Sería la línea de correlación, ¿no? que los puntajes bajos sí se comporten así.
van a ser negativos. Obviamente, quien menos sabe del tema, pues es quien esperaríamos que conteste al revés. Aquí está la pregunta. Mi respuesta correcta es la B, si la estoy tomando en cuenta para calificación. Es una pregunta de 4 opciones, corresponde al tema 1. De la contestaron 28 sustentantes, la media de dificultad es de 50. La correlación punto biserial es del punto 25, la discriminación es de 31. Este alfa no es el alfa del reactivo, es que tanto mi alfa global se modifica si yo elimino este reactivo. No recuerdo cuál era el valor global, pero si yo quito este, el valor de la prueba se mueve a 0.76. Entonces aquí me da la opción de, al ver los que nos marcan como flags que están comportando mal, si yo quito esas preguntas, ¿qué tanto se va modificando? Aquí mejoraría mucho. ¿Y esperarías entonces que al quitar los reactivos ese alfa incremente? Sí, pero ¿cuál es la relevante aquí o lo que no debemos de perder de vista? Que esto es un auxiliar, como les decíamos. Al final de cuentas, lo que va a pesar es la parte del contenido. Es decir, si es un contenido simple que todos deben de saber, pues a lo mejor se va a comportar mal. Es fácil, pero es porque el contenido en realidad es fácil. De examen profesional, uno que siempre nos pega. Les decía, cuando les piden alguna pregunta que calculen las semanas de embarazo. Pocos médicos la tienen bien. Es un reactivo que siempre se comporta mal. Pero quien es la responsable de ese área nos dice que es un contenido que todo médico general debe de saber calcular. Entonces, a pesar de que se comporta difícil con discriminación negativa y demás, es una pregunta que se queda dentro del examen. Entonces aquí lo que pesa probablemente es la parte del contenido. Si nos pusiéramos a recortar el examen a partir del puro estadístico, pues va a quedar un examen de 50 preguntas. Pero pues, no necesariamente está preguntando lo que debe de evaluar. Entonces esta parte va a la mayoría como un apoyo. Aquí es la pregunta 1, ¿verdad? Para revisar los más tarde. En esta pregunta 1, ¿qué nos pasó? ¿Qué es uno de los elementos que está afectando? Este 4, nadie está contestando esta. Los otros se distribuyen más o menos de manera uniforme. La que nos marca como que es la respuesta correcta. Esa es la que debe ser positiva. Este es un buen insertor. Me da un valor negativo. Este que pudo haber pasado, que de esos 9, prácticamente tanto los del grupo alto como los del bajo están más o menos estables. Por eso el valor lo da positivo. Y el de esos malices. Aquí, ¿qué puede estar pasando? Porque lo contesta igual el grupo bueno que el grupo malo. Puede ser un detector confuso. Aquí, a partir del estadístico, ¿cuál sería la recomendación? Revisar la A y modificar la B. Para que la D sea realmente realmente parte de la muestra. Okay. Vamos a hablar de lo que nos preguntaba la primera sesión, de los 3 a 4 distractores. Si yo esta pregunta la hubiera declarado como de 3 opciones y la hubiera analizado sin esta, el comportamiento hubiera sido mucho más consistente. La confiabilidad de la pregunta hubiera sido más. Y entonces nos pasa que a veces el 4 y 5 distractor, pues ya casi no hay que hacer. Esta es la parte de los porcentajes. Aquí, ¿qué es lo que estamos tomando en cuenta? Este es como si fuera mi grupo alto y este es mi grupo bajo. Aquí, ¿por qué lo está dando positivo? Porque en porcentaje pues son muy cercanos estos dos valores. Casi es indistinto como lo está tomando el grupo alto y el grupo bajo. En el de abajo, que es negativo, el que tenemos que es un buen distractor. Si se dan cuenta, la mayoría se concentra en el 50% de abajo. Una partecita está en el de arriba. De los de alto, nadie la está tomando en cuenta. Y la correcta es la B. Sí. Esta tampoco maneja el problema. A lo mejor hay que ir algún detalle con las opciones. Aquí sería esta, no solo un alumno la está tomando en cuenta. Es un activo que se comporta bien, la respuesta correcta
Está bien, me parece la mayoría sería el grupo A. Aquí, si lo quisiera afinar, mejorar sería esta. Solo un alumno se está tomando en cuenta. Los colores, ¿qué indican los colores? No son fijos, no va variando, no va dando la televisión. Aquí, por decir, por la característica de las gráficas, esta se parece más a la que les había dicho. Aquí esperaríamos que la correcta sea esta. Y estas dos sean distractoras. Vamos a ver si es cierto. Sí, sí es la A. Esta sería una buena pregunta. Sería una buena pregunta, pero aunque es una buena pregunta en lo global, vean. Hasta ahorita de 3, dos, nadie las ha tomado en cuenta y la otra 1 o la tomaban en cuenta. Eso puede indicar de que el cuarto distractor se está haciendo a tonto, ¿no? O una cosa que No, porque por las características del tema es difícil generar, de manera que la primera que nos mostraba problema era la 5, ahora o sea, ahí no me establece ninguna diferencia entre los de abajo y los de arriba. La correcta es la C. Si le estamos tomando en cuenta, elimino 1. Aquí sube a .77 si le elimino. Son negativas, me está regresando más el grupo de abajo. La dificultad es de 46. La correcta es esta. ¿Qué tiene sistema? ¿No? Un distractor. Igual esta. También solo 1. Está tomando la opción 1. Si lo vemos aquí, la correcta es esta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué valores tengo aquí? ¿Qué valores tengo aquí? La mayoría de los del grupo de abajo la están contestando. Los alumnos de los puntajes altos, ¿cuál fue la que tenían a tomar más como correcta? La A. Esta que solo la tomó 1 y la A. Entonces a lo mejor la A tiene algo que la hace parecer correcta. Pero eso es escogerlo solamente en base a la respuesta. Eso anterior a la ¿La qué? La gráfica. Aquí puede ser un archivo muy, si es la respuesta correcta, es un archivo muy fácil. Ah, claro. La C, sí. Ya, 93. Prácticamente todos, solo 7 se equivocaron. Pero bueno, aquí qué fue lo que pasó. la B también. Nadie le hace caso y estas dos solo 1. Salvo 3 alumnos, no, salvo 2, todos supieron cuál era la respuesta correcta. Está muy fácil. O es muy fácil. Eso puede ser muy básico, ¿no? Muy básico. Todos deben de tener uno sin preguntas. No, sí, pero algo sí es importante. O sea, la estadística te está diciendo algo. Es fácil, nadie se va para allá. Pero tú como colaborador y dices, ¿sabes qué? A mí sí me interesa estar seguro que mis residentes tienen ese conocimiento. Por ahí. Claro, eso es. La otra vez que digan no, para que haremos lo Dependiendo de qué quieras. que quieras. Y entonces los archivos se pueden mejorar. ¿Qué otros factores pudieses las leyes? 3.